¿Qué pasaría si te dijera que en los años 70 existió un programa secreto, el proyecto Red Sun, donde Estados Unidos y la Unión Soviética enviaron astronautas a Marte? Y aquí estoy hablando de nombres como Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y no era precisamente para explorar, más bien era para recuperar artefactos de una civilización muerta. Y este año la NASA reveló algo sumamente inquietante. En rocas antiguas de Marte aparecieron extrañas manchas como de leopardo, y no eran simples marcas geológicas. Esto podría ser señales de que en algún momento el planeta rojo efectivamente tuvo vida. Y aparte de estos datos, también tenemos excavaciones arqueológicas secretas, cámaras manipuladas con filtros rojos que ocultan que Marte de verdad sí fue habitable en algún momento. Y también colonias humanas instaladas en túneles subterráneos desde hace décadas. Y se rumorea que en esas cavernas habitan razas no humanas. Y no estoy hablando de los grises, estoy hablando desde seres insectoides hasta civilizaciones ocultas. Algunos incluso creen que esos túneles no son simples cuevas, sino que podrían ser portales hacia otras realidades. Y las corrientes esotéricas aseguran que Marte es más bien una especie de prisión espiritual, un centro de reciclaje de todas esas almas atrapadas en ciclos de control. Y Marte, yo creo que ya quedó muy claro que no es un planeta muerto como siempre nos lo han enseñado, es más bien un rompecabezas lleno de secretos. Quiero que imagines esto, es 1976 y la NASA acaba de mandar la misión Viking 1 a Marte. La idea es muy simple, fotografiar la superficie del planeta rojo y enviar miles y miles de imágenes y darnos por primera vez un retrato detallado de un mundo que hasta entonces solo podíamos imaginar. Las primeras fotos eran lo que todos estaban esperando, dunas, cráteres, mesetas polvorientas, pero de pronto, en una región llamada Sidonia Mensae, aparece algo distinto. La cámara captura una imagen y lo que se ve es un rostro humano. Y no estoy hablando de una forma borrosa. Se distinguen los ojos, una nariz larga, una boca sombreada, una cara casi de 2 kilómetros de ancho mirando al cielo marciano. La NASA lo mostró al público como una curiosidad, algo hasta gracioso, casi como un miren qué coincidencia, pero claro que la gente no lo vio como una broma, más bien lo vio como una pista. Lo interesante es que esa foto fue tomada en un ángulo de luz muy bajo, justo al amanecer marciano. Y eso hizo que las sombras acentuaran los relieves y crearan esta ilusión. Los científicos rápidamente explicaron que se trataba de una pareidolia, la tendencia humana de ver caras en cualquier cosa. Pero aquí está el detalle de todo esto. Después de esa imagen, la NASA no volvió a tomar fotos nuevas en alta resolución en más de 20 años. 2 décadas enteras sin volver a mostrar el lugar que ya había levantado muchísimas sospechas. Y esa espera fue lo que encendió la chispa de todo este misterio. En esos años, investigadores como Richard Hoagland empezaron a hablar de algo mucho más grande. Decían que junto al rostro había estructuras piramidales, alineaciones matemáticas, incluso una especie de ciudad perdida en Marte. Y claro, el público simplemente lo abrazó. Si hay una cara, ¿por qué no hay pirámides también? Finalmente, para 1998, la sonda Mars Global volvió a fotografiar el rostro, esta vez con una resolución 10 veces mejor. ¿Y cuál fue el resultado? Obviamente ya no apareció un rostro, sino una simple meseta erosionada. Años después, la Agencia Espacial de Europa hizo lo mismo con modelos 3D y lo confirmó, que esto simplemente se trataba de un relieve natural. El caso fue cerrado para la ciencia en ese momento, pero para el misterio no, porque si lo piensas bien, las preguntas siguen ahí. ¿Por qué tardaron tanto en mostrar nuevas fotos? ¿Por qué la NASA jugó desde el inicio con la frase "parece una cabeza" y después se apresuró a enterrarlo como una ilusión óptica? ¿Y qué hacemos con los testimonios que dicen que las imágenes originales fueron manipuladas para ocultar detalles? Lo cierto es que el rostro de Sidonia se convirtió en algo mucho más que una roca en Marte. Fue el primer momento en el que la humanidad sintió que el planeta rojo nos estaba mirando de vuelta.
Para algunos, la explicación es muy clara, un juego de luces y sombras. Pero para otros, es una huella de una civilización antigua borrada por el tiempo. Quizá la misma que, según las conspiraciones, habría tenido conexiones con Egipto aquí en la Tierra. Cuando hablamos de Marte, casi siempre pensamos en dunas infinitas, cráteres y desiertos rojos, pero lo que pocos saben es que en el corazón de esa región de Sidonia, los satélites captaron algo que no encaja con el paisaje caótico de todo este planeta, porque entre las colinas y mesetas aparecen varias estructuras triangulares con simetrías demasiado marcadas, demasiado precisas, tanto que algunos investigadores empezaron a llamarlas las pirámides marcianas. Y las primeras imágenes de esto venían de la misión del Viking de 1976. Y sí, eran fotos en muy baja resolución, como el rostro de Sidonia, pero esto era suficiente para que algunos analistas detectaran formas geométricas muy reconocibles. Y aquí estamos hablando de que había montículos de 3 y 4 lados que parecían pirámides naturales. Sí, pero con un detalle un poquito más extraño. No estaban aisladas ni tampoco estaban dispersas al azar, como suele ocurrir con relieves creados por la misma erosión. Aquí había varias estructuras que parecían formar alineaciones conectándose entre sí como si fueran parte de algo mucho mayor. Para otros, era la primera evidencia de que en Marte sí pudo haber existido una ciudad entera, construida y también abandonada hace millones de años. Lo interesante de esto es que al trazar líneas entre estas supuestas pirámides aparecían proporciones matemáticas muy específicas. Por ejemplo, algunos ángulos rozaban los 60 grados exactos. Había también triángulos equiláteros formados por 3 montículos separados por kilómetros. Claro que para los geólogos era una simple casualidad, pero para quienes defienden lo contrario, esas coincidencias matemáticas eran simplemente imposibles de ignorar. Porque si se ponen a pensar, la naturaleza no suele repetirse con tanta exactitud y mucho menos en formaciones tan puntuales y concentradas en una sola región. Era como si alguien hubiera dejado ahí un tablero geométrico grabado en la superficie de Marte. Pero aquí es donde esta historia toma un giro muy interesante, porque en la Tierra las pirámides de Giza llevan décadas fascinando a los arqueólogos y también a todo mundo, incluido a los astrónomos, específicamente por las alineaciones con las estrellas de Orión, porque este diseño parece conectar lo humano con lo cósmico. Pero cuando las supuestas pirámides de Sidonia se analizaron bajo esa misma lógica, empezó a surgir un paralelismo muy perturbador. Algunas de esas formaciones parecían efectivamente responder a los patrones astronómicos, no solamente a la geometría interna de la zona, porque para muchos esta coincidencia refuerza la idea de un linaje en común. Hagan de cuenta que es como si una civilización antigua hubiera intentado reflejar en Marte el mismo conocimiento cósmico que después se vería en Egipto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Esto es una casualidad o simplemente es una prueba de lo que ocurre en la Tierra? No es lo único, sino más bien que es parte de algo mucho más grande compartido entre planetas. La versión oficial de todo esto, ¿cuál creen que fue? La misma de todas, que se trata de mesetas erosionadas por el tiempo y por el viento, y no tenía absolutamente nada que ver ni con ruinas, ni con civilizaciones, ni con nada. Pero aquí te tengo un detalle que levanta muchas sospechas, porque durante años las misiones posteriores evitaron volver a fotografiar con detalle esa zona precisa. Cuando finalmente lo hicieron décadas después, la NASA presentó esas imágenes ya en alta resolución que mostraban los montículos muy difusos como más normales. Y esto a mí la verdad no me parece casualidad, creo que más bien es una evidencia de que se está filtrando solamente lo que les conviene mostrar, porque muchos creen que la misma NASA nos está ocultando imágenes mucho más claras, porque mostrar el frente de pirámides artificiales en Marte sería básicamente admitir que no estamos solos en el sistema solar. Y entre los defensores del misterio y todo este tema, hay varias hipótesis, como en todos los casos, y unos hablan de ruinas de una ciudad marciana, que lo que vemos en esas fotos podrían ser los restos de templos o de monumentos construidos por una civilización ya extinta. También se habla mucho de señales cósmicas,
que básicamente estas estructuras serían creadas como marcadores astronómicos, al igual que las pirámides de Giza, conectando a Marte con las mismas estrellas. Pero si nos vamos un poquito para allá, hay algunas personas que creen que estas alineaciones no eran arquitectónicas, sino más bien tecnológicas. Y estoy hablando de nodos de energía que servían como puntos de acceso interplanetario. Y aunque todo esto que te estoy diciendo suene como una vil película de ciencia ficción, lo curioso es que la geometría sigue ahí, grabada en la superficie marciana, esperando pues todavía ser explicada. Y pensamos un poco, porque cualquiera puede mirar esas fotos y decir, son montañas extrañas y ya, pero también cualquiera puede sentir la incomodidad de que estén alineadas como si fueran un complejo urbano. ¿Y si no son montañas? ¿Y si son lo que quedó de una civilización que quiso dejar una huella imposible de ignorar? Porque en este punto, la verdad, vamos a ser muy sinceros. El universo es tan grande que tantas posibilidades hay de que las formas más icónicas de nuestra arquitectura también aparezcan con geometría y un patrón en otro planeta. Es una especie de espejo cósmico que refleja lo que somos, buscadores de patrones, de significados y también buscadores de historia. Puede que pasen muchísimos años para saber si realmente fueron esculpidas por manos inteligentes o talladas por millones de años de erosión, pero el simple hecho de su existencia nos hace pensar directamente en Egipto, en Orión, en la posibilidad de un linaje interplanetario, y ahí es donde ya se convierte todo esto en un gran misterio. En pleno conflicto frío, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el control del espacio, la CIA llevaba un proyecto tan extraño que hoy parece un guión de película. Se llamaba Stargate y buscaba entrenar psíquicos para algo que se llamaba la visión remota, esa supuesta habilidad de ver lugares lejanos o eventos escondidos sin estar físicamente ahí. Y uno de los hombres más reconocidos de ese experimento fue Ingo Swann. Y aunque todo esto te parezca una vil mentira, este programa fue 100% real. Hay documentos desclasificados que confirman que la CIA y el ejército estadounidense invirtieron millones de dólares en probar estas técnicas, pensando que podían tener algún valor militar. Porque imagínate esto, un espía que no necesita ni satélites, solamente necesita cerrar sus ojos y describir lo que ocurre en otro lado del mundo. Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque a Swann no simplemente lo enviaron a describir bases soviéticas, lo enviaron a un destino mucho más inhóspito, Marte. Según las transcripciones publicadas años después, a Swann le dieron coordenadas y una instrucción bastante precisa. Queremos que observes Marte hace aproximadamente 1 millón de años. Y no se le explicó más. Y lo que relató después de esto dejó a todos boquiabiertos. Swann comenzó describiendo el paisaje marciano como si lo estuviera viendo en directo. Hay tormentas de arena muy fuertes, el aire es delgado y casi no puedo respirar. Veo formaciones grandes como pirámides enormes que parecen construidas. Lo interesante es que no estaba imaginando un Marte vacío. Swann decía ver estructuras colosales, obeliscos que se elevaban como antenas y entradas rectangulares que parecían puertas que salían del subsuelo. Para un planeta que oficialmente solamente es roca y polvo, esto resultaba sumamente inquietante. Poco después, Swann empezó a percibir algo más, y ya no se trataba nada más de ruinas, sino que empezó a ver seres vivos. Los describió como figuras altas, muy delgadas, con facciones humanoides. Parecían como agotados, enfermos, en decadencia. Según él, no habitaban la superficie, sino que se refugiaban en túneles y cavernas subterráneas, como si la superficie hubiera quedado simplemente inhabitable. Lo misterioso es que, según Swann, esos seres estaban esperando ayuda. Parecían mirar hacia el cielo como si aguardaran que alguien regresara. Y no se trataba de una civilización próspera, eran más bien sobrevivientes, víctimas de lo que parecía ser un desastre cósmico que los obligó a ocultarse bajo tierra. Pero espera, porque aquí viene lo más interesante. Swann
dijo que la atmósfera de Marte había cambiado de forma repentina, como si una catástrofe hubiera destruido todas las condiciones de vida en cuestión de poco tiempo. Y lo que antes era un planeta lleno de aire, de agua, de pronto se volvió un desierto seco y mortal. Y años después, el físico John Vandenberg hablaría del xenón 129 en la atmósfera marciana, un isótopo que según él solamente puede explicarse con explosiones nucleares gigantescas. Para John, eso era más que una evidencia de que Marte efectivamente sufrió un cataclismo nuclear en el pasado. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que Swan, en una sesión psíquica, descubriera a los sobrevivientes de una catástrofe que encaja con esa teoría? Para los escépticos, sí, pero para otras corrientes alternativas era la única pieza que faltaba. La ciencia y la visión remota eran dos caminos totalmente diferentes señalando hacia la misma conclusión. En las transcripciones, Swan dejó algunas frases que hasta el día de hoy ponen los pelos de punta a cualquiera. Veo pirámides muy grandes, usadas como refugios. Hay gente alta, muy delgada, que parece estar muriendo. Están dentro de cavernas porque afuera no pueden vivir. Esperan a que algo regrese. Y es que Swan hablaba sin adornos, como alguien que solamente está describiendo lo que ve. Y eso es lo que hace que su testimonio resulte tan inquietante. No parecía estar inventando cosas, sino más bien narrar algo real, con calma y precisión. Los documentos con esta sesión de visión remota fueron desclasificados en el año 2000 y hoy cualquiera puede leerlos en los archivos de la CIA. Lo perturbador de esto es que muchos lo descartaron como fantasía y otros ven en estos documentos un retrato de Marte vivo, destruido por un cataclismo cuyos sobrevivientes buscaron refugio bajo tierra. ¿Estos seres serían víctimas de una gran guerra interplanetaria como lo describió John? ¿O simplemente fue un desastre natural disfrazado de algo más? ¿Qué pensarías si te dijera que Marte no es de color rojo, sino es de color normal como la Tierra? Porque por ahí dicen que todo empieza con un detalle muy chiquito, algo tan simple como la matiz del color. Estoy hablando de esa teoría que habla de que Marte no es así como se ve en las fotos, porque para la mayoría de nosotros las imágenes que la NASA nos comparte tienen ese color como rojizo, polvoriento, como si fuera un desierto extraterrestre, tal cual nos podemos imaginar desde muy chiquitos. Pero entre foros, documentos y comparaciones que algunos aficionados han hecho, surge una sospecha muy extraña. Y si la NASA tal vez de manera deliberada tiñera las fotos para mantener esa ilusión de que Marte es hostil, cuando en realidad podría ser mucho más parecido a la Tierra de lo que imaginamos. Lo que muchas personas señalan es bastante curioso, porque dicen que en las primeras misiones del Viking durante la década de los 70, algunas fotos mostraban un cielo azul muy similar al de aquí en la Tierra. Sin embargo, poco tiempo después, ese material se publicó como corregido, ya con un subtono rojo muy uniforme en toda la imagen. El argumento oficial fue de que se trataba de algunos ajustes técnicos, calibraciones de cámaras, pero para algunas personas esa explicación era demasiado conveniente. Porque imagínate el impacto que tendría reconocer que Marte no es un mundo muerto como siempre nos lo han hecho saber, sino que fuera una atmósfera 100% respirable. Pues es que todo eso cambiaría absolutamente la narrativa completa de esa colonización difícil. Porque si se ocultara esa información, sería más bien como para mantener controlada la idea de que el ser humano depende de tecnologías específicas, trajes espaciales, ambientes, oxígeno y un montón de cosas. Algunos investigadores independientes han hecho sus propios experimentos con las fotos oficiales. Descargaron las imágenes crudas de los rovers y simplemente reajustan el balance de blancos. ¿Y cuál creen que es el resultado? Paisajes con rocas claras, con cielos azulados y horizontes que no lucen tan diferentes como los desiertos en, por ejemplo, Nevada o Arizona. Y la pregunta, la verdad, es muy inevitable.
porque estamos viendo Marte o nos están señalando una versión editada que les conviene mostrar. Lo intrigante de todo esto es que las acusaciones no se limitan nada más al color. Existen teorías que dicen que los tonos rojos no solamente maquillan el ambiente, sino que también disimulan objetos y estructuras. Entre tanta polvadera rojiza, ¿quién distingue una anomalía? ¿Un ángulo extraño tal vez en una roca, un reflejo metálico o una sombra que no cuadra? Y es que todo quedaría camuflajeado a la perfección bajo ese filtro oxidado. Y ahora, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultar algo tan pequeño como el color? La respuesta de algunas personas es que aceptar que Marte es azul sería aceptar que no estamos tan lejos de la posibilidad de vida. Porque si el cielo es azul, significa que la dispersión atmosférica es muy similar a la de nosotros. Significan gases parecidos, significa también la posibilidad de respirar. Y eso nos lleva a otra gran pregunta. ¿Quién respira en ese lugar? Porque detrás de todas esas fotos que nos maravillan con ese tipo de ambientes, podría haber una ingeniería de control narrativo, como si cada tono rojizo fuera un recordatorio de que en Marte es, para empezar, imposible de habitar, que es inhóspito y que también es hostil. Pero ¿y si la verdadera hostilidad no es del planeta, sino de esta gran manipulación que nos hacen ver todos los días? Y volviendo al tema de que siempre nos han vendido a Marte como un planeta seco, un desierto cósmico, cubierto de polvo, hay algunas cosas, y estoy hablando de documentos, rumores y hasta filtraciones, donde surge un secreto que lleva décadas circulando, que la NASA sabía de la existencia de agua en Marte desde los años 70. Y no estoy hablando de un pequeño charquito ni nada así. Esto sería más bien ríos subterráneos y glaciares escondidos bajo la superficie marciana. Lo curioso del tema del agua en Marte siempre se ha manejado así, como un gran descubrimiento en titulares recientes, como si fuera algo nuevo cada vez que lo anuncian. Pero si nos ponemos a investigar hacia atrás, encontramos algo muy curioso. Porque durante la misión del Viking del 76, algunos experimentos sugirieron la actividad química relacionada con el agua. ¿Y de qué estoy hablando? Pues en estos archivos se mencionaban patrones que recordaban corrientes subterráneas, anomalías térmicas y también formaciones que parecían depósitos de hielo. Pero como en todos estos casos, la narrativa oficial fue que no había pruebas concluyentes de que había agua y el tema simplemente quedó sepultado. Pero aquí es donde entra una parte muy curiosa, porque muchos investigadores independientes afirman que la NASA ocultó deliberadamente estos hallazgos. Y te preguntarás ¿por qué? Porque aceptar la presencia de agua en los 70s habría significado abrir de golpe la puerta de la posibilidad de vida, y no solo de bacterias sino de algo más. Y fíjense que ese dato, en pleno conflicto frío con aquella carrera espacial tan controvertida en un tablero político, era demasiado explosivo para contarlo. De por sí ya estaban en una competencia constante con el tema de la luna, y ahora imagínense haber sumado esto. Porque imagínate por un momento que el público hubiera sabido en aquella época que en Marte tenía glaciares bajo el suelo. Ese planeta ya no hubiera sido visto como un desierto muerto, hubiera sido visto como un mundo activo con ciclos de agua y un planeta capaz de sostener vida, como ahorita les dije. Y no estamos hablando de que esto nada más iba a cambiar la ciencia, también en aquel entonces iba a cambiar la geopolítica. Las agencias espaciales, las corporaciones y hasta los gobiernos tendrían que admitir que había algo ahí que podría convertirse en un recurso estratégico. Las filtraciones modernas hablan mucho de túneles helados, de masas de agua líquida atrapadas bajo capas y capas de sal y de roca, y también la sospecha de que en ciertas regiones el agua podría aflorar de vez en cuando, formando lo que parecen cauces recientes. Oficialmente, la NASA lo anuncia poco a poco, como si fueran descubrimientos nuevos, pero para muchos solamente nos sueltan migajas de un secreto que ya conocemos hace muchas décadas. Y dejando un poco de lado este tema del agua en Marte, también hay otras cosas muy interesantes, porque también se han encontrado algunos restos que todavía podrían estar ahí. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y también fotos de esto. En el año 2014, el rover Curiosity tomó una foto que se viralizó rápidamente. Una roca alargada con una forma sorprendentemente similar a un fémur humano. Tenía también una curvatura y la posición
hablaban hasta de un desgaste que recordaba como a un hueso fosilizado. La NASA rápidamente reaccionó, asegurando que simplemente se trataba de otra ilusión óptica, que más bien esto era una piedra erosionada por el viento, pero lo extraño es que si lo miras más de cerca, te cuesta mucho no pensar en un hueso humano tirado en medio del desierto. Otra foto muy peculiar muestra lo que parece ser un cráneo con dos cuencas oculares oscuras y la forma rodeada de una cabeza. Algunos lo relacionaron con restos humanos y otros con animales prehistóricos, pero para la NASA esto no tendría nada que ver, era nada más una roca con sombras curiosas. Pero tiempo después, entre los cazadores de anomalías, esto se convirtió en uno de los tesoros visuales más citados, una supuesta prueba de que Marte guarda tal vez una especie de cementerio fósil a la vista de todos. Y en el 2020, varios investigadores independientes señalaron una imagen donde se distingue claramente la forma de lo que parece ser un caparazón, así ovalado, con texturas que nos recuerdan mucho a las placas de una tortuga. Algunas personas también dicen haber visto extremidades fosilizadas parcialmente enterradas en el suelo. La NASA nuevamente nunca lo reconoció como tal, pero el parecido era tan grande que la imagen dio la vuelta a los foros y foros de anomalías espaciales. Y es que la verdad hay un montón de este tipo de fotos. Hay otra que parece ser como una especie de mandíbula inferior con dientes. El patrón de líneas y cavidades era tan preciso que muchos pensaron que efectivamente era un resto fósil de algún tipo de criatura marciana. Para los escépticos, por supuesto, esto no era más que la pareidolia. Pero para los que sí creen en este tipo de cosas, era una de las evidencias más fuertes de que efectivamente había restos orgánicos en el planeta rojo. Y es que todo esto que te estoy contando no venía de cosas editadas, eran de portales oficiales que eran accesibles para todos. No eran archivos robados ni secretos ni mucho menos. Y eso es lo que lo vuelve tan misterioso. ¿Cómo es posible que entre tantas fotos haya formas tan parecidas a los huesos, a los cráneos o a los fósiles, y aún así te sigan diciendo en la cara que simplemente se tratan de sombras? Hay un detalle de Marte que no todos conocen, pero que incluso la misma NASA ha tenido que reconocer con el paso del tiempo, y esto es la existencia de túneles de lava gigantescos bajo su superficie. Imagínate cavernas naturales formadas hace millones de años por antiguos ríos de magma y ahora están convertidos en corredores huecos que se extienden durante kilómetros bajo el suelo marciano. Oficialmente se estudian como posibles refugios para futuras colonias humanas, pero como siempre hay teorías que lo llevan mucho más allá. Y es que la NASA lo presenta de una forma muy práctica, porque dicen que si vamos a vivir en Marte, estos túneles nos podrían proteger de la radiación y de las tormentas de polvo. Y sí tiene sentido, pero lo extraño es que algunos investigadores independientes y cazadores de anomalías proponen que tal vez si estos túneles ya estuvieran habitados, y si esto no fueran simples estructuras geológicas, sino refugios activos usados en secreto por programas que nunca nos han contado, o incluso también por antiguos habitantes de Marte. Algunos ufólogos sostienen que estos túneles no solamente son un fenómeno natural, están hablando de que en el pasado fueron modificados, ampliados y directamente construidos como bases subterráneas. Hay teorías que los relacionan directamente con los antiguos dioses marcianos de los mitos, y otras personas dicen que simplemente son restos de civilizaciones que vivieron ahí cuando Marte tenía ríos y océanos en la superficie. Y la versión más moderna de esto apunta a programas secretos, proyectos militares o también corporativos que están utilizando Marte de una manera en la que el público ni siquiera se puede imaginar. Misterioso de todo esto es que hay imágenes orbitales que muestran como entradas oscuras en la superficie. Parecen ser boquillas colapsadas de túneles de lava. La NASA los llama skylights, que son tragaluces naturales de las cuevas. Pero para muchas personas esas aberturas son demasiado perfectas, demasiado estratégicas, como si fueran entradas vigiladas o selladas a propósito. Y si lo piensas así, la idea no suena tan descabellada, porque en la Tierra muchas civilizaciones antiguas ya usaron cuevas, ya usaron túneles volcánicos también como refugios. Los hawaianos, por ejemplo, o también comunidades como en Islandia. Entonces,
¿por qué no podemos imaginar que alguien hace miles o millones de años hizo lo mismo en Marte? El punto clave es que estos túneles representan un espacio oculto, y cada vez que hablamos de lugares así, cuevas, cavernas, subsuelos, aparece la misma sospecha, que allí es donde se esconden los secretos, ya sean de civilizaciones pasadas o de experimentos actuales o tal vez de algo que todavía no entendemos. Así que para la próxima que veas una foto del paisaje marciano con todo ese polvo y todo rojo con rocas, piensa en lo que no estamos viendo, en lo que está debajo de todo eso, porque puede ser que Marte no simplemente sea un desierto. Y hablando un poquito más de esas cavidades extrañas que parecen como puertas, en mayo del 2022, el Curiosity, que llevaba ya más de una década explorando el cráter de Gale, envió algunas fotografías que rápidamente se hicieron viral en aquel año. En medio de una formación rocosa que se llamó Mount Sharp, tiempo después se observó un hueco rectangular casi perfecto. Era apenas de unos 30 por 40 centímetros según los cálculos de la NASA. Pero lo importante no es la medida, sino la forma que tenía. A diferencia de otras grietas irregulares que abundan en Marte, esa abertura parecía ser demasiado geométrica. Recta, limpia, con un ángulo, recordaba más a una entrada tallada por alguien que a un simple accidente geológico. Y claro, el internet no tardó en bautizarla como la puerta marciana. La explicación oficial llegó muy rápido. El JPL aseguró que se trataba nada más de una fractura natural provocada por fuerzas tectónicas y la erosión del terreno. Y hay una foto que la verdad quisiera que comentáramos entre todos ahí en la cajita de comentarios, porque la verdad a mí se me hizo muy interesante y quiero saber qué piensan ustedes. En el 2016, la NASA publicó una de esas miles de fotos que sueltan casi a diario desde el rover Curiosity. Y esta es nada fuera de lo normal. Era un paisaje rocoso, árido, todo lo de Marte, todo. Pero alguien miró un poquito más de cerca, y aquí igual se las voy a poner. En la esquina de esa imagen aparece algo extraño. Era una figura erguida, como si fuera una especie de cuerpo petrificado con un casco. Los brazos y también una postura que parece como si estuviera sosteniendo un arma. Un canal de YouTube tomó esa fotografía y la amplió, asegurando de que lo que estábamos viendo no era simplemente una roca, era un soldado alienígena inmóvil, un guardián de piedra en medio de ese planeta rojo. El video rápidamente se volvió viral, pero poco tiempo después desapareció, como si alguien hubiera querido que la historia simplemente se perdiera. La imagen comenzó a circular en foros, en redes, en blogs, y lo curioso es que cada quien veía algo diferente. Unos decían que era una estatua erosionada, otros decían que era un marciano congelado en el tiempo. Incluso hubo personas que hablaban de una prueba muy clara de que Marte alguna vez estuvo habitado por seres inteligentes capaces de dejar guardianes en la superficie. Y este caso es muy diferente a los huesos humanos que ya estaban en la superficie, a las puertas y esto. Porque punto número 1, a mi parecer personal, es demasiado humano y es casi imposible de ignorar. Claro que oficialmente nunca se aceptó nada. Se habló de retoques, de bordes manipulados o también de un efecto de pareidolia. A la NASA le encanta decir que todo es pareidolia. Y sí, quizá es un juego de sombras que nuestra cabeza simplemente trata de buscar una respuesta más allá de la imagen. Pero ¿qué pasa cuando un video desaparece? Cuando una foto que parece mostrar más de lo que debería, y también cuando la versión oficial llega demasiado rápido y demasiado clara como para nada más cerrar el caso y ya. ¿De verdad estamos viendo piedras o estamos viendo rastros de algo que no quieren que notemos? Pero ahora quiero que hablemos, nos metamos más bien en este tema de los nuevos hallazgos del planeta. Porque si ya están muy intrigados por todo lo que les estoy diciendo, estos datos todavía hacen más interesante esto. En los últimos años, Marte ha dejado pistas cada vez más claras de que no es nada más un desierto. No todas las evidencias señalan directamente a una civilización, pero cuando empiezas a juntar todo, se comienza a formar como un mosaico muy sugestivo. Y una de las piezas más fascinantes que llegó de algo que no está en Marte en este momento, sino más bien sería algo que Marte nos mandó. Estoy hablando del meteorito denominado NWA 7034, apodado Black Beauty.
Esta, en simples palabras, es una roca espacial que proviene de la corteza marciana y que retiene información muy antigua de este planeta. Lo que los científicos hallaron recientemente es que dentro de esta roca hay granos de zircón que datan de unos 4.450 millones de años, y en esos zircones hay huellas geoquímicas de fluidos ricos en agua. En esos minerales también se detectaron proporciones inusuales de elementos como el hierro, el aluminio, el sodio, entre otros. Y es que esto cambiaría 100% la perspectiva, porque no nada más ahora estamos hablando de agua, estamos hablando de ambientes que podrían ser motores de vida. Y con ambientes así, la posibilidad de formas de vida todavía más complejas. Y un grupo universitario ha analizado esa misma roca y concluyó que el agua estuvo presente apenas hace 100 millones de años después de que Marte se formara. Es decir, prácticamente desde muy temprano. Con todo esto entra la narrativa de una civilización antigua. Con estas pruebas reales se puede extender algunas ideas que ya teníamos desde antes. Y a ver, si hay playas enterradas, ríos fosilizados y depósitos minerales orgánicos, esas zonas podrían servir como archivos geológicos. Estoy hablando de lugares donde restos fósiles, ruinas y artefactos podrían haberse conservado enterrados y también camuflajeados bajo sedimentos de polvo. Y en esta parte de este video entra una cosa muy interesante, porque recordemos las descripciones de Ingo Swann. Eran estructuras, túneles y seres refugiados. La atmósfera alterada, la hipótesis de esta explosión nuclear se hace mucho más creíble si Marte efectivamente tuvo océanos, minerales orgánicos y ambientes hidrotermales que fueron súbitamente destruidos. Hay otra historia que es muy interesante que habla precisamente de un personaje muy importante si vamos a hablar de Marte. Estoy hablando de Andrew Basiago, quien asegura que en los años 70 el gobierno de Estados Unidos ya tenía la forma de llegar a Marte sin cohetes, ni astronautas, ni tampoco trajes voluminosos. Usaban lo que él llamaba jump rooms, que eran básicamente habitaciones de teletransportación instaladas en bases secretas donde un niño o un joven podía entrar y en cuestión de segundos aparecer en otro mundo. En sus relatos dice que fue enviado varias veces a Marte como parte del proyecto Pegasus. Y esto no eran simples viajes de prueba, eran misiones específicas, diseñadas para reconocer el terreno, estudiar la vida marciana y establecer contacto con otras inteligencias. Lo perturbador es que, según Basiago, no estaba solo. Junto a él viajaban otros adolescentes y futuros rostros conocidos. Uno de los nombres más polémicos que menciona es Barack Obama, quien en ese entonces era un estudiante y que, según Andrew, también participó en estas incursiones marcianas. Basiago contradice totalmente la imagen de un Marte desolado. En sus palabras, el planeta está lleno de vida, pero no como la conocemos. Cuenta que en la superficie habitaban criaturas hostiles, similares a las bestias reptilianas o a los insectoides gigantes, que vagaban por los desiertos marcianos. Estos seres no eran inteligentes en el sentido humano, pero sí representaban un peligro real para los equipos que llegaban a explorar. Por eso, las misiones no se centraban tanto en caminar por la superficie, sino en penetrar las instalaciones subterráneas donde, según él, existía una civilización avanzada que llevaba miles de años ahí. Lo más intrigante del relato de Basiago es lo que describe en el subsuelo marciano. Habla de ciudades ocultas, construidas en enormes cavernas, con arquitectura que parecía una mezcla de lo orgánico con lo tecnológico. Según él, los marcianos no eran una sola especie, sino varias razas que convivían en un equilibrio bastante tenso. Una fracción humanoide muy similar a nosotras. Eran de piel clara, con cuerpos delgados, que habían sobrevivido a antiguas catástrofes planetarias. Seres también del tipo reptiliano, que eran más como guerreros y que dominaban áreas estratégicas de Marte y mantenían una relación conflictiva con los humanos. Y otros grupos más enigmáticos de apariencia etérea, que parecían más presencias que cuerpos físicos, como si fueran capaces de moverse entre dimensiones. Basiago afirma que Estados Unidos no solamente ya sabía esto,
sino que buscaba alianzas con las facciones humanoides para asegurar la presencia humana en Marte a largo plazo. La pregunta es, ¿por qué enviar niños y adolescentes a algo tan peligroso? Basiago dice que los adultos tenían muchos más problemas físicos y mentales al usar la tecnología de teletransportación. Los niños, en cambio, se adaptaban mejor. Además, se buscaba que crecieran como una generación ya entrenada para convivir con lo desconocido. En sus palabras, no era una misión de explorar al azar, era el inicio de un programa de colonización encubierta. Los jóvenes que sobrevivieran serían testigos y pioneros en una relación entre mundos que nunca se ha contado oficialmente. Lo que hace más inquietante toda esta historia no solamente es lo que afirma haber visto, sino cómo encaja con rumores y fragmentos de otras fuentes, desde las fotografías marcianas con sombras extrañas hasta ex empleados de la NASA que hablan de fotos editadas donde todo parece construir un mosaico que da fuerza a la versión de que Marte nunca estuvo vacío. Basiago insiste en que la verdad está oculta a propósito, que las agencias especiales solamente nos muestran un planeta rojo y muerto, mientras que en realidad ya hubo misiones humanas, contactos con civilizaciones subterráneas y acuerdos políticos entre especies. Si les gustaría que les trajera un video especial de todo el proyecto Pegasus, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, hay un proyecto que también es muy interesante, que habla precisamente de lo que nunca vimos en los noticieros. Y esto ocurre en el conflicto frío. Dos gigantes enfrentados, tecnología desbordada y secretos que guardaban tras una puerta blindada. Y en ese contexto nace la leyenda del proyecto Red Sun, que según quienes lo cuentan, era un programa conjunto o al menos algunas operaciones puntuales entre Estados Unidos y la Unión Soviética, orientado a algo que oficialmente era impensable en aquella época: enviar gente a Marte. La historia que circula nos dice que el Red Sun no solamente fue una misión pública, sino una red de iniciativas secretas con capas y subprogramas. Y en su versión más estremecedora, el proyecto habría concebido misiones tripuladas, no simplemente con sondas, con objetivos muy concretos. Estaban hablando de reconocimiento, recuperación de artefactos y exploración arqueológica encubierta. Estas misiones no habrían sido anunciadas por televisión, se habrían movido entre agencias paralelas, contratistas privados y grupos militares, todo en secreto. Y ahí es donde la historia oficial dice que no hay tripulantes humanos a Marte. La narrativa del Red Sun nos dice que ellos sí enviaron gente, pero lo llamaron de otra forma. En los últimos años aparece un nombre que siempre se menciona cuando platicamos de este tipo de temas: Luca Scatamburlo. Según lo que se ha divulgado a través de él, hay un material que señala misiones, listas de tripulantes, fotos borrosas de actividades en la superficie marciana. Estas fotografías de muy baja resolución de lo que describe como los sitios de excavación marciana. También había siglas y nombres en clave de operaciones secretas, entre ellas la famosa WPXBI, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Estas notas hablarían supuestamente de recuperación de artefactos y de zonas arqueológicas marcadas. Y los nombres que hacen temblar a esta historia, que también hacen que esto se vuelva un poquito más melodramático y cinematográfico también, es Buzz Aldrin y Neil Armstrong, porque también se afirma que ellos fueron parte de estas misiones y aunque no fueron televisadas, ellos serían los responsables de viajar hasta Marte para recolectar estos artefactos. Y dentro de toda la estructura de este proyecto del Red Sun aparece esa operación que les dije ahorita, y esta operación estaría especializada en obtener objetos arqueológicos. La idea de todo este programa es que no estaban buscando estructuras, estaban buscando piezas manufacturadas y restos que, si se confirmarían verdaderos, cambiarían la historia humana. Imagina que enciendes la televisión un lunes cualquiera, en plena década de los 70, y al encontrarte con un programa que empieza como una especie de reportaje científico normal, pero que termina hablando de colonias secretas en Marte y del fin del mundo. Pues eso fue Alternativa 3,
emitido el 20 de junio de 1977 en la cadena británica de televisión. El programa formaba parte de una serie llamada Science Report, reconocida por representar temas reales de investigación científica. La gente encendió la tele pensando que vería otro programa espacial educativo. Lo que nadie esperaba es que en esa noche pondrían en pantalla alguno de los engaños televisivos más famosos, o según algunos, una filtración disfrazada de ficción. Este documental arranca hablando de un problema muy real, el cambio climático y la sobrepoblación. Los científicos entrevistados explican que la Tierra había llegado a un punto de colapso con temperaturas en aumento y recursos agotándose. A partir de ahí, se plantea que las potencias mundiales habrían diseñado 3 alternativas para evitar el desastre. Alternativa 1. Reducir drásticamente la población y detener la contaminación. Alternativa 2. Construir ciudades subterráneas donde la élite solamente pudiera sobrevivir mientras la superficie colapsaba. Alternativa 3. Abandonar la Tierra y colonizar otro planeta, específicamente Marte. Lo que parecía una hipótesis se contaba como si ya estuviera en marcha. El supuesto reportaje mostraba entrevistas con científicos y astronautas que hablaban de un programa espacial secreto en conjunto con Estados Unidos y la Unión Soviética. Según ellos, ya existían colonias humanas en Marte, desarrolladas en secreto en los años 60. Incluso afirmaban que varios astronautas habían sido desaparecidos de la historia oficial y reclutados a estas misiones clandestinas. Se hablaba de lanzamientos ocultos, de transferencia de personal y de una logística que utilizaba tecnologías mucho más avanzadas de las que nos estaban mostrando al público. Y la pieza más impactante fue el video final filtrado. Imágenes en blanco y negro que, según este programa, habían llegado desde una misión a Marte. En la grabación se ve a 2 astronautas bajando de un módulo y observando lo que parecía ser un movimiento en el horizonte, como si no estuvieran solos. El programa fue presentado con la misma seriedad que cualquier documental científico. No hubo aclaraciones al inicio, y mucha gente creyó que lo que veía era real. Al día siguiente, las líneas telefónicas de la televisora colapsaron con las llamadas de los espectadores alarmados. Y como en todos los casos, la explicación llegó después, que efectivamente era un documental falso, transmitida el Día de los Inocentes británicos en abril, pero emitida con un retraso hasta junio. Pero los productores aseguraron que nunca imaginaron que tanta gente se lo tomaría en serio. Y es que eso se quedó en una broma. Pero lo misterioso es que para muchos investigadores del fenómeno OVNI y las teorías alternativas, Alternativa 3 no inventó nada. Más bien nos habría mostrado en cierta forma lo que ya se sabía en ciertos círculos, que había programas espaciales secretos, que la Antártida y Marte podrían ser bases ocultas, que la élite ya tenía planes de escape en caso de un cataclismo climático. Y algunos aseguran que el video de Marte usado en el documental provenía de un material auténtico, filtrado y disfrazado de ficción para poder mostrarse sin ninguna consecuencia. Después de su emisión, Alternativa 3 nunca volvió a transmitirse oficialmente. El guión se publicó como un libro escrito por Leslie Watkins, y ahí se expandieron muchos de los puntos: desapariciones de científicos, astronautas reclutados en secreto y la idea de que Marte albergaba colonias humanas. Con el tiempo, el libro fue retirado de circulación en varios países, y Watkins declaró años más tarde que gran parte del contenido estaba inspirado en información que le habían entregado fuentes reales y que lo disfrazó de ficción para protegerse. Pero lo inquietante es que muchos de los temas que planteaba, como por ejemplo la crisis climática, la élite buscando refugio y Marte como segunda casa, hoy ya no nos suenan tan imposibles. Finalmente llegamos a una capa mucho más esotérica. Algunas corrientes sostienen que Marte funciona como un centro de reciclaje del alma. En esta visión, Marte sería un espacio donde ciertas conciencias quedan retenidas o recolocadas en ciclos de aprendizaje y control.
Los túneles y refugios serían esos nodos energéticos para estas dinámicas, en estos lugares donde se administra el tránsito de conciencias o también donde se ejercen formas de control sutil. Esta visión mezcla ideas de karma, de control interdimensional y de tecnología revestida de espiritualidad. Se trata de una lectura que se sitúa entre lo místico y lo conspiranoico, y también evidentemente no hay pruebas de lo que te estoy diciendo, pero sí hay testimonios que hablan mucho de este tema. Y después de ver todas estas piezas, por ejemplo, las playas enterradas, los minerales que surgen en los procesos biológicos, las anomalías en las fotos, los testimonios que hablan de túneles y misiones secretas, creo que nos queda una sensación muy difícil de ignorar, que Marte no siempre fue un desierto muerto, más bien que hubo algo ahí y que quizá todavía lo hay. No tenemos pruebas definitivas, pero creo que sí hay demasiados indicios que apuntan a un pasado más vivo de lo que nos cuentan. Y si algo nos queda muy claro es que la información llega fragmentada, filtrada, como si alguien eligiera qué versión de Marte podemos ver. Así que, más que respuestas, lo que este tema nos deja son preguntas. Tal vez la clave no está en lo que nos dan, en lo que nos muestran, sino en lo que prefieren no decirnos. Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y suscribirte a este canal para que me ayudes mucho a crecer más y llegar a más personas. También te recuerdo que si quieres apoyar este bonito proyecto, aquí está la opción de los miembros del canal, por si te quieres unir a esta bonita comunidad. Si me estás escuchando por Spotify, también veme a seguir por allá porque es muy importante. Y bueno, hay algunas cosas que todavía quedan dentro del misterio. Pero si quieres que hable un poquito más de estos temas, como por ejemplo el proyecto Pegasus, déjalo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.